Vamos a estudiar el estado límite último bajo solicitaciones normales, los métodos adimensionales y simplificados. Vamos a aplicar un ejercicio donde vamos a graficar el diagrama de interacción adimensional, definiendo con precisión los puntos que corresponden a las transiciones entre los dominios. Vamos a utilizar para ello, vamos a asumir que el comportamiento del hormigón se va a comportar según el diagrama parábola rectángulo. El objetivo principal aquí entonces es empezar a encontrar para cada uno de los planos de rotura, que son los límites de cada uno de los dominios, cuál es el momento unitario y cuál es el axial reducido en esos planos de rotura. Teniendo entonces una sección rectangular, en donde los datos son las secciones, la base de la altura, tenemos como dato la armadura más traccionada, AS1, como dato la armadura menos traccionada o más comprimida, AS2. Conocemos los valores de cada uno de los recubrimientos. Tenemos, por ejemplo, que la armadura inferior es el doble de la armadura superior. Teniendo la altura y teniendo de 1 también podemos conocer cuánto es el valor del canto útil. Conocemos los valores de la resistencia de los materiales y el módulo de elasticidad del acero que vamos a utilizar. Entonces, teniendo nuestra sección para el plano igual a menos infinito, tenemos que en nuestra sección inicial, con la armadura AS2 y AS1, el análisis en el plano de formación, y en este caso para x igual a menos infinito corresponde un plano de rotura en el que todas las fibras se alargan hasta que rompa, en este caso, el acero. Entonces, teniendo el acero la parte inferior, teniendo el acero la parte superior, en el momento que nosotros suponemos que rompe es cuando, por ejemplo, todas las armaduras se deforman una deformación correspondiente a la máxima posible para el acero, que es del 10 por 1000. El valor entonces del máximo alargamiento posible del acero
en donde tenemos que aquí este es el pivote A. Entonces, la línea neutra se encuentra a una distancia de menos infinito. Si analizamos el plano de las tensiones, entonces tenemos que, para este caso, la capacidad mecánica de la armadura más traccionada, si no analizamos el punto de vista de los métodos dimensionales, sería la capacidad mecánica de la armadura S1. La parte superior sería la capacidad mecánica de la armadura S2. Ahora, como nosotros estamos analizando los métodos dimensionales, entonces nosotros tenemos que ver que esas variables tendrían que estar con unidad de fuerza kilonewton, deben ser realmente adimensionales. ¿Cómo nosotros dividimos US1 y US2 para tener una variable adimensional? Y vamos a mostrar. La capacidad mecánica de la armadura es igual a la tensión multiplicado por la sección de la armadura. La tensión es la tensión del acero. Si la deformación unitaria en esa fibra, donde está el acero, es mayor o igual a la deformación unitaria de fluencia, entonces tenemos que la capacidad mecánica de la armadura en ese caso va a ser igual a FID multiplicado por AS. Y si la deformación unitaria es menor a la deformación de fluencia, tenemos que la capacidad mecánica para ese caso va a ser igual a sigma, pero sigma va a ser igual a la deformación unitaria multiplicado por el modo de elasticidad del acero y multiplicado por AS. Entonces, dependiendo de cómo es la deformación unitaria, entonces nosotros vamos a aplicar la tensión. Por eso es necesario siempre trabajar con deformaciones, y la primera parte de nuestro análisis siempre se debe reducir a conocer exactamente cuál es la deformación de cada una de las fibras de la sección. Entonces, como queríamos nosotros la capacidad mecánica de la armadura más traccionada, lo que vamos a hacer entonces es dividir el valor, que es la tensión C1 multiplicado por AC1, dividimos por un valor que tiene que ser igual a una unidad de fuerza. Para nuestro caso va a ser igual a B por D por FCD. Entonces, nosotros tenemos que, por definición, eso es igual a W W1, la cuantía mecánica. Tenemos nosotros entonces que la capacidad mecánica de la armadura
dividido por V de FCD va a ser igual a la capacidad mecánica, en este caso de la armadura más traccionada. De la misma forma tenemos entonces sigma S2 por AC2 sobre V de FCD, que va a ser igual a la cuantía mecánica de la armadura menos traccionada o más comprimida. Entonces, para nuestro análisis aquí, este valor sería la capacidad mecánica de la armadura más traccionada, en este caso inferior, y la parte superior sería la cuantía mecánica de la armadura en general menos traccionada o más comprimida. Estoy hablando según notaciones en general, porque en este caso lo que ocurre es que cada una de las armaduras, la de arriba y la de abajo, se deformó lo mismo. Por lo tanto, teniendo o considerando que tiene la misma sección de la fórmula general, nosotros tendríamos que tener una igual capacidad mecánica. Pero como una de ellas es el doble de la otra, entonces ahí sí, omega 1 y omega 2 no son iguales. Es más, sale que omega 1 es el doble de omega 2. Por último, de la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, tiene que salir aquí, que por un lado, la sumatoria de las capacidades mecánicas debe ser igual a el axil reducido, y la sumatoria de los momentos que nosotros vamos a tomar en base a la altura media de esta sección, sumatoria de los momentos de omega 1 y omega 2 debe ser igual a el momento reducido. Aplicar sumatoria de fuerzas para tener el axil reducido nu, y aplicar sumatoria de momentos para tener mu. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas respecto a la dirección horizontal, la sumatoria de todas las fuerzas en este caso debe ser igual al axil reducido. Como tenemos que en esta zona, tanto la armadura superior como la inferior tienen la misma deformación unitaria igual a 10 por 1000, pero la inferior tiene el doble de la armadura de la superior. Por lo tanto, nosotros tenemos que omega 1 es igual al doble de omega 2, como ya estuvimos analizando. Entonces, por un lado, el axil reducido va a ser igual a la cuantía mecánica 1 con signo negativo, debido a que por convención los lados en tensiones de tracción. Por lo tanto, la tracción nosotros consideramos por convención negativa, menos omega 2. Como omega 1 es el doble de omega 2, entonces tenemos que al final esto queda igual a menos 3 omega 2. Como al final nosotros podemos considerar que aquí AS1 es igual a 2 AS2 igual a AS2, adoptamos como una armadura
unitaria, en este caso, va a ser igual a 2AS. Por lo tanto, aquí el axil reducido para este plano de rotura va a ser igual a menos 3 omega. Y donde tenemos que omega es igual a F y D. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria en ese caso es la máxima posible, el 10 por 1000, por lo tanto la armadura de hecho falla, la armadura falla, multiplicado por AS sobre VD FCD. Por otro lado tenemos que en la sumatoria de momentos, la sumatoria de los momentos con respecto a la altura media de la sección tiene que ser igual a el momento unitario. Tenemos que, para este caso, el momento último sobre VDFCD. Arriba tenemos una unidad de momento y abajo tenemos una unidad de fuerza. Por lo tanto, para que sea adimensional, el denominador también tiene que multiplicarse por una unidad de longitud. En este caso, multiplicamos por D. De ahí lo que se concluye que para trabajar con los métodos dimensionales, para los momentos debemos dividir por VD cuadrado FCD. En este caso, esa sumatoria de momentos va a ser igual, por un lado, a el momento que está generando la armadura inferior, que es igual a la capacidad mecánica multiplicado por H sobre 2 menos D1, que es el brazo de palanca con respecto al centro, la parte media de la sección, considerando que el momento en ese caso va a ser un momento en el sentido antihorario, tomamos como positivo, pero en el sentido horario se opone el momento que genera la capacidad mecánica de la armadura superior, US2 por H sobre 2 menos D2. Todo eso se divide entre VD cuadrado FCD. Por un lado nosotros tenemos que US1 es el doble que US2 del análisis anterior, y teniendo nosotros, para simplificar, lo que ocurre en la práctica es que los recubrimientos son iguales, por lo tanto D1 va a ser igual a D2. Lo que ocurre ahí de ese análisis es que al final, entonces, transcribimos la ecuación anterior en esta nueva hoja para continuar el análisis. Entonces, por un lado tenemos que el momento último sobre V de cuadrado FCD era igual a la capacidad mecánica de la armadura inferior por el brazo de palanca H sobre 2 menos D1 menos la capacidad mecánica de la armadura superior multiplicado por brazo de palanca, que es H sobre 2 menos D2 sobre V de cuadrado FCD. Por un lado tenemos que esto que está aquí es igual al momento unitario último, es igual al momento U, momento reducido, mu,
y el análisis de la segunda fracción. Se comentó entonces que aquí D1 es igual a D2, los recubrimientos son iguales, asumimos igual a D1. Por otro lado tenemos que la capacidad mecánica US1 es el doble de la capacidad mecánica US2, las tensiones son iguales ahí, igual a FID, pero el área de la membrana inferior es el doble de la superior. Entonces, en el numerador, eso queda al final FID multiplicado por AS, US1 menos US2 es igual a US2 igual a AS por FID multiplicado por el brazo de palanca, que es H sobre 2 menos D1 o el recubrimiento. Ahora, si nosotros planteamos el denominador como V de FCD, multiplicamos por D, entonces por un lado nosotros tenemos que esto que está aquí al final es igual a la cuantía mecánica, y por otro lado tenemos que cómo queda la relación entre H y D, teniendo en cuenta que la altura, por ejemplo, puede ser, la altura de una viga puede ser de 50 centímetros. Si el recubrimiento es de 2 centímetros, quiere decir que el canto útil es de 48. Lo que se asume ahí es que la relación entre H y D es prácticamente igual a 1. Entonces, relación altura-canto aproximadamente igual a 1. Por el otro lado tenemos que, con el recubrimiento, si nosotros dividimos recubrimiento por el canto útil, tenemos un recubrimiento relativo. Entonces, con ese análisis, nosotros tenemos, por ejemplo, que por un lado, FID AS sobre BD FCD es igual a la cuantía mecánica, y H sobre 2 sobre D, H sobre D relación de prácticamente igual a 1, al final el 2 del denominador queda ahí dividiendo, menos lo que es la relación recubrimiento sobre canto, que es igual al recubrimiento relativo. Entonces, como resumen, para el plano X igual a menos infinito, tenemos por un lado que el axial reducido es igual a menos 3 veces la cuantía mecánica. Por otro lado tenemos que el momento reducido es igual a la cuantía mecánica por 1/2 menos el recubrimiento relativo.